día de hoy para la sustentación, a Gregorio por la dirección de la tesis, y a Kelly por estar aquí obviamente, a Joana, a Fabián. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo a la lectura del acta de sustentación. Discúlpame, Sí, Jorge, dime, tranquilo. la pregunta y ya después me vuelvo de piedra. Sí. No va a haber público. No, porque yo sé que que Kelly quería tener público. Bueno, y ya está por aquí el profesor Luis Miguel también. Bienvenido. Hola Buenas, Luis, ¿cómo Kelly. estás? Buenas tardes, Gregorio, Jorge, ¿cómo están? Andrés, Buenas un tardes, ¿cómo saludo. estás? Pablo Luis Miguel, también. ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis Bien, Miguel, ¿qué hola, tal? Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Andrés, ¿qué tal? Se acordó que las sesiones se iban a hacer cerradas y Listo. que después, como se van a grabar, pues se podía volver pues a la grabación, pero en principio la idea es no hacer la sustentación virtual con público. Listo, vale. Sí, Gracias. sí, y seguramente eso pues... Mira, Joana escribe que se van a publicar en YouTube, en el canal de la facultad. Ustedes saben que ha habido pues interferencia, ha habido también algunos actos de ¿cómo decirlo? De sabotaje. ¿Cierto? Entonces es mejor evitarlo. Entonces es mejor hacerlas cerradas y luego se publica. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a proceder a la lectura del acta. Bueno, no me presenté, no sé si todos me conocen, la mayoría. Mi nombre es Jorge William Montoya Santamaría. Yo soy el coordinador del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales. Estoy adscrito al Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales y soy miembro del Comité Asesor de Posgrado, entonces voy a presidir la sustentación del día de hoy, acompañándolos en la sesión. Muy bien. Entonces, sesión de sustentación, maestría en Historia, aspirante Kelly Joana López Roldán, con cédula 11 28 27 81 64. El título de la tesis es Gusto, Necesidad y Jerarquía, las plantas americanas en las historias naturales sobre el Nuevo Mundo, 1535-1570. El director es el doctor Gregorio Andrés Aldarriaga Escobar, docente del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia. El profesor es doctor en Historia del Colegio de México. Y el codirector de la tesis es el doctor Luis Miguel Córdoba Ochoa, docente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Profesor Luis Miguel es doctor en estudios sobre Europa y el mundo mediterráneo de la Universidad Pablo de Olavide. En el orden del día tenemos primero presentación de los jurados. El doctor Andrés Vélez Posada es docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad de AFID. El profesor Andrés es doctor en Historia y Civilizaciones de la École des Hautes-Études en Sciences Sociales y sus intereses investigativos se han centrado en relacionar la historia de las ciencias con la geografía, la reflexión filosófica y la cultura visual y escrita. También en el estudio del pensamiento geográfico a partir de representaciones literarias y cartográficas durante la época moderna y en el contexto de las colonias americanas. Tenemos también como invitado, como jurado, al doctor Paolo Viñolo. El profesor Viñolo es docente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. El profesor es doctor de la École des Hautes-Études en Sciences Sociales de París y su trabajo investigativo se ha centrado en el uso público de la historia, la memoria histórica y el patrimonio cultural, con énfasis en artes vivas, juego y performance. El segundo punto del orden del día es la sustentación del aspirante. Entonces procedemos a escuchar a Kelly Joana López Roldán, quien nos va a exponer, nos va a sustentar su tesis.
para lo cual tiene aproximadamente 30 minutos. Kelly, Johanna, puedes proceder entonces si quieres hacer tu presentación. Muchas gracias. Yo hablé con el profesor Gregorio, como es la primera vez que asisto a una actividad de esta naturaleza, pues él me recomendó como retomar, digamos, como los puntos centrales de la tesis, intentando destacar cuáles fueron como mis aportes en el campo en el que estoy intentando incursionar, y por otro lado, como señalar como las futuras investigaciones en las que podría continuar mi proceso de formación. Entonces, escribí como un pequeño texto porque estaba muy nerviosa y no quería como perderme. Entonces voy a contarles como esas dos cosas y espero no alargarme mucho. Bueno, entonces me interesaba entender cómo fue el proceso de apropiación de la naturaleza americana, en particular de las plantas durante el primer siglo de colonización española en América. El objetivo era comprender cómo los europeos habían aprendido sobre la vegetación local y qué criterios habían utilizado para comenzar a distinguirla, a establecer jerarquías. Me centré en las plantas originarias de América bajo el supuesto de que eran los indígenas los que sabían emplearlas, de manera que la descripción de los conquistadores fuese entendida como una apropiación, como un producto de una adaptación. Me resistí a hacer compendios de plantas, pues considero que esa labor ya la hicieron, y digamos, maravillosamente Víctor Manuel Patiño y Enrique Pérez Arbeláez, casi que desde principios de la década, desde principios del siglo XX. Ellos hicieron como estos trabajos donde la revisión de fuentes históricas van contando como una especie de herbario, cuáles son las plantas de las que se hablan y en qué autores se puede consultar. Tampoco quería centrarme como en los productos a priori, como sin entender primero cómo habían sido tratados en ciertas obras o digamos como en el periodo temprano, que era el que me interesaba comprender inicialmente. Entonces lo que hice fue decidir como entender las obras de ciertos autores. En principio la tesis era más ambiciosa, pretendía llegar hasta 1620 y abarcar varias obras, pero en el proceso de lectura pues me di cuenta que eran muy extensas porque no solo hablaban de la naturaleza, no solo son obras que describen plantas, animales o geografía, sino que también eran crónicas, cartas, eran tratados que abarcaban muchos otros temas. Digamos que la parte de historia natural y de las plantas era solamente un fragmento que a mí me interesaba entender cómo quedaba inserto como en esa estructura de la obra y cómo el autor la describía, qué elementos destacaba y qué plantas incluía en su descripción. Y lo que me llamaba la atención en ese momento es porque lo que, digamos, en los primeros años de conquista fue despreciado, luego a la vuelta de un siglo podía ser visto de manera positiva, y lo pongo ahí como con los ejemplos del chocolate o el tabaco, y entonces me interesa como explicar, digamos, digamos, esa concepción tan disímil de los mismos productos americanos. Para llevar a cabo la investigación, entonces me valí de los aportes de la historia de la ciencia, que se ha preocupado por estudiar las obras de médicos o de especialistas que tratan las plantas medicinales, y se preocupan como mucho por establecer las prácticas científicas y la institucionalización de esas prácticas a lo largo del siglo XVI. Y por otro lado, pues también como de la historia de la alimentación, pues sobre todo si tenía a Gregorio como asesor, pues eso era, digamos, también tenía como un acceso privilegiado a ese tipo de estudios. Y lo que pasa es que la gente que hace historia de la alimentación suele centrarse como en una planta o en una serie de plantas o alimentos y van haciendo como una especie de lectura a través del tiempo, no como cambios de las concepciones, pero lo que yo quería entender también era como la estructura, formas de clasificación. Entonces, me sirven muchos de los aportes que hacen desde la historia de la alimentación, pero no quería
irme por una u otra línea de investigación. Digamos que en el caso de la historia de la medicina, veía que se privilegiaban las obras escritas luego de 1570, porque antes de ese momento la información sobre las plantas medicinales era escasa y las formas de experimentación y validación del conocimiento, sobre lo que han hecho énfasis muchos investigadores, se institucionalizan en la segunda mitad del siglo XVI. En consecuencia, los estudios suelen centrarse en ese periodo. Digamos que la bibliografía sobre el siglo XVI, la que trata sobre plantas, se centra en la expedición de Francisco Hernández, en la elaboración de las relaciones geográficas, y bueno, como es Nueva España, donde más se producen este tipo de fuentes, es allí donde los estudios también se han centrado. Entonces, como que se analizan los tratados de medicina o los informes escritos por médicos o especialistas mandados por la corona, que digamos, como una etapa fundamental para entender la historia de las historias naturales, pero en la segunda mitad a mí me interesaba entender cómo había sido eso, digamos, como en las primeras décadas de la conquista. Entonces, por eso decidí seleccionar como de las obras que conocía, la de Galeotto Tosei, la de Gonzalo Fernández de Oviedo y la de Tomás López Méndez. Por ejemplo, la de Fernández de Oviedo y la de Say alientan una serie de conocimientos y prácticas que se alejan de las prescripciones de los galenos. Pues ese no es su fuerte, el fuerte de sus descripciones no son las medicinas, aunque ellos intentan traer información y presentarla como novedosa. No son especialistas, hay muchas dificultades para acceder a ese tipo de conocimientos, para saber cómo se elaboran los remedios, y bueno, entonces digamos que ellos sí se centran mucho como en el tema de la alimentación. E incluso en el caso de Oviedo desafía a los lectores a curarse por sí mismos y a prescindir de los servicios de médicos y cirujanos. En su lugar, Tomás López Mel suscribió la información de las medicinas que aparecía en la primera edición de Nicolás Monardes, lo que pone en entredicho que el circuito de información sobre la naturaleza americana sea unidireccional, es decir, que sea colectado por oficiales, soldados y comerciantes en América que posteriormente se convierten en informantes de los naturalistas y especialistas instalados en América. En Europa, perdón. Esto lo que permite ver es cómo circula la información, y digamos que yo descubrí un poco como por accidente, porque me parecía rara la manera como Tomás López Medel presentaba la información sobre las plantas medicinales, que me llamó la atención, y bueno, busqué la obra de Monardes y vi que había muchas coincidencias, incluso fragmentos, ciertos fragmentos eran casi una copia de Nicolás Monardes. Entonces, por eso planteo en el tercer capítulo no sé, como esta circulación del conocimiento de Europa hacia América. Durante la investigación, el profesor Gregorio me ayudó a detectar por lo menos 3 momentos en los que se aborda la naturaleza americana de manera distinta, en el periodo comprendido entre finales del siglo XV y la década de 1620. En primer lugar, las obras que se preocupan por registrar plantas y animales como parte de una iniciativa personal. En ese momento es que se inscriben los personajes y las obras estudiadas. En segundo lugar, las que surgen a partir de 1570 y que son alentadas por iniciativas de instituciones reales. Estas pretenden recopilar información sobre la naturaleza, especialmente sobre plantas medicinales, por eso es que se ha convertido como una especie de paraíso para quienes hacen historia de la ciencia. Por último, en las primeras décadas del siglo XVII, circulan descripciones que buscan contrarrestar la imagen desfavorable que se había construido sobre los habitantes de América, bajo el argumento de que el clima y la alimentación habían influido en su complexión. Estas obras pretenden exaltar los productos americanos valiéndose de descripciones previas para demostrar las bondades de la naturaleza del Nuevo Mundo. Digamos, como era tan ambicioso, yo debía seleccionar unas obras, por eso me centré en la primera mitad, y todavía queda pues como mucho que investigar sobre lo que pasaba, digamos, con estas obras, estas descripciones sobre la naturaleza de principios del siglo XVII. Tomé la decisión de centrarme en la primera etapa porque el Caribe y Sudamérica se han visto opacados por el protagonismo que los investigadores le han dado al caso de Nueva España en la segunda mitad del siglo XVI. Y por supuesto es comprensible porque pues tienen, no sé, poder consultar el Códice Bayano,
estudiarlo, el Códice Florentino, todas las relaciones geográficas de Nueva España, que cuentan con una cartografía maravillosa que ha sido objeto de investigaciones aparte, porque además de que conservan como los trazos de los pintores indígenas y las formas de representación del espacio, pues son muy ricas, son extensas, hablan de muchas cosas sobre Nueva España y bueno, digamos que en el resto eh, del, del imperio, de los territorios, es desafortunado que no se hayan conservado más relaciones, pero bueno, tampoco se puede perder de vista la obra del protomédico Francisco Hernández, que tiene lugar precisamente en esa década. No obstante, el contexto caribeño, el nuevo Reino de Granada y Venezuela, al ser epicentro de las primeras descripciones sobre la naturaleza, no solo aportan en el afianzamiento de prácticas científicas de recolección de información en terreno, sino que dan cuenta de procesos de separación, de aculturación y de conflicto entre grupos sociales. Se trata de una literatura testimonial que se sustenta en las observaciones en campo y en las descripciones que parten de lo sensorial, lo que permite indagar cómo los europeos aprendieron a cocinar los alimentos y a preparar determinados remedios con elementos locales o nativos. Y considero que estas fueron como cuestiones claves que podían facilitar o obstaculizar el proceso de conquista. Además, nos permite como conocer las diferentes facetas de la relación entre el mundo de los indígenas y el de los conquistadores. Digamos que el principal reto entonces a la hora de abordar las obras era como leerlas todas, es decir, no seleccionar solo la parte de la naturaleza, sino entenderlas toda la obra. Y bueno, la obra de Oviedo es algo casi que inabarcable porque es muy extensa y hace una historia de la conquista que va aumentando con el paso de los años, tiene varias ediciones, entonces es una obra un poco complicada, pero la idea era como leer la obra en su totalidad y entender, bueno, el lugar que ocupaban ahí. Como yo destaco en la tesis, hay elementos de la naturaleza que aparecen en dos partes, una en la descripción sobre las plantas y otra en la parte que ellos destinaban como a la religiosidad indígena o a los indígenas. Entonces era entender por qué hacían como esas divisiones, sabiendo que estaban hablando de los mismos elementos, o a veces aparecían como plantas de las que solamente aparecían en los capítulos sobre los indígenas y no aparecían en los de la historia natural. Entonces, entender cómo ese tipo de cosas solo era posible leyendo las obras completas. Entonces, bueno, enfrentarse a la estructura, eso exigía, no sé, como una lectura minuciosa para dar cuenta de qué plantas hacían parte de las historias naturales y qué consideraciones habían estado en juego a la hora de recomendar su uso o de rechazarlas, es decir, lo que ellos decían con respecto a ellos, porque a diferencia como de las obras que se escriben en Europa, las que podía escribir Nicolás Monardes, que es un médico que nunca visitó América, es que él hace una selección y habla de las que a él le interesa promocionar de alguna forma. Entonces no va a hablar como de elementos negativos o de otras cosas que sí aparecen como cosas anecdóticas o cosas accidentales que sí presentan digamos, los personajes que yo trabajo porque sí estuvieron en América. Y entonces hablan como del desprecio hacia ciertas formas de consumo de los indígenas o no sé, entonces me interesaba sobre todo como ese proceso local de adaptación y de aprendizaje. Entonces, esta lectura minuciosa me permitió desentrañar la aplicación de criterios de diferenciación en el consumo que se evidenciaban en los diferentes capítulos o fragmentos de la obra. Así, mediante la clasificación se da cuenta de las maneras en que los europeos intentaron establecer jerarquías entre grupos sociales. Para mí era fundamental comprender por qué algunas plantas eran consideradas aptas para los españoles y otras solo para los indígenas o los negros. Al mismo tiempo, me preocupaba dar cuenta de una visión diferenciada entre quienes hacían parte del proyecto imperial, como Gonzalo Fernández de Oviedo y Tomás López Medel, ambos oficiales reales, y quienes no eran parte de él, por lo menos no de manera oficial, porque Galeotto Sey era un comerciante que se había embarcado en la conquista de Venezuela, pero todo resulta ser como en contra de su voluntad. Él no quería mucho estar ahí, siempre se quejaba que quería regresar a Europa. Y bueno, su visión sobre las plantas
En muchos casos es como de lo precario, de cómo debía sobrevivir durante jornadas de conquista que eran como muy arduas y no como esta visión de Gonzalo Fernández de Oviedo con las frutas, que era como que hay ciertas frutas que sí merecen ser llevadas a España, ojalá el rey las probara. Y bueno, digamos que en Sei no hay eso y eso es precisamente como lo que me interesaba destacar, la visión desencantada de la conquista y por ende de la apropiación de la naturaleza que él encarnaba. Pues esto me permitió, por un lado, reafirmar cuáles eran los marcos de referencia que utilizaron los europeos en América para aprender la naturaleza, porque digamos que siempre se ha dicho que era como un criterio comercial, o utilitario, pero comercial, es decir, ellos solamente hablaban o privilegiaban plantas que luego podían entrar como a ser comerciadas o producidas en gran escala, y no siempre era como eso, porque no sé, y hay pocos elementos de la naturaleza de las que él hable de manera favorable, pero también hay cosas que se parecen mucho, por ejemplo, en la descripción de los panes de Indias, a la que hacen otros autores. Entonces eso me permite hablar como que allá hay unos marcos que superan, digamos, como esos condicionamientos que podía tener Fernández de Oviedo y Tomás López Mel como oficiales reales, como que se hacían parte de un proyecto imperial. Y por otra parte, permite poner en evidencia los diversos intereses de los personajes que participaron en las jornadas de conquista. Por esa razón me interesó destacar esa visión límite, la de los soldados que no contaban con la voz autorizada que muchas veces no contaban con la voz autorizada para referirse a estos temas, que se veían obligados a buscar elementos cotidianos para distinguirse de los indígenas o los negros. De allí la condena a los alucinógenos o plantas sagradas y el interés por destacar las formas de distinción en el consumo mediante la preparación e ingesta de ciertos alimentos. Y por esa razón los panes de Indias cumplen allí una labor fundamental. También quería abordar las experiencias de cada personaje, pues los lugares que visitaron, así como el momento y las condiciones en las que tuvieron que enfrentarse, determinaron la información que aparecía en sus obras, y así como las apreciaciones que tenían sobre las plantas que registraban. Sei, por ejemplo, se lamentaba de no haber podido conocer el chocolate, pues en Venezuela era escaso en ese momento, mientras Fernández de Oviedo hizo una relación detallada de ese producto luego de su paso por Nicaragua. Entonces es como entender que también la geografía y los lugares en los que visitaba cada personaje, pues hablan también de una naturaleza distinta y unos usos distintos que es importante no perder de vista, porque claro, Mesoamérica es muy importante, pero igual hay otros productos de la naturaleza del Caribe, e igual me imagino, para la zona, pues para Argentina y todo esto que habría que explorar otras historias naturales que den cuenta como de esa naturaleza local. Y bueno, ya aquí pues me gustaría hablar como de las cosas que he pensado para continuar, no sé, con investigaciones relacionadas con la construcción de concepciones en torno a la naturaleza en los siglos XVI y XVII. Y bueno, en primer lugar, a mí me ha llamado también mucho la atención como este tema de la ambigüedad de la clasificación de la naturaleza, que es una cosa que ha venido trabajando Gregorio ya hace varios años, y lo que convertía el consumo de ciertos productos en problemático. Digamos que uno de los ejemplos eh, más, no sé, representativos es el de la iguana, que como Gregorio ha mostrado, la cuestión de si era posible consumir iguana, que era un debate de la época durante los días de ayuno, pues era un debate que se generaba en torno a si era considerada carne o pescado. Y digamos que Oviedo también en sus en las diferentes ediciones de la historia natural, dice que unas veces es carne, otras veces es pescado, y bueno, como todos estos problemas en la clasificación de ciertas plantas o animales pueden ayudar como a entender ya prácticas de consumo. No sé, por otro lado, he pensado como en la historia de las plantas sagradas que se rechazan o se adoptan, o se desacralizan. Digamos que el trabajo de Marcy Norton para el caso de Nueva España, mostrando cómo el chocolate y el tabaco
que fueron rechazados inicialmente, cómo fue como todo ese proceso de adoptar plantas que eran muy problemáticas porque se asociaban a toda una ritualidad indígena. Pues me parecería importante como mirarlo en otros contextos, y he visto que hay como varios documentos sobre la producción de tabaco en Venezuela a principios del 17 y como intentos de regular la producción de tabaco, pero bueno, cuando a principios del 17 ya cuando esto se va volviendo como, digamos, un cultivo como popular, teniendo en cuenta que en principio había sido una planta pues, despreciada a la que se referían de manera peyorativa. Entonces me interesaría mucho explorar como el caso de Venezuela, para entender como estas otras, cómo fue el proceso de adopción de estas otras plantas. Y por último, me gustaría explorar un campo relacionado con la transmisión del conocimiento y la historia del libro, que veo que recientemente varios investigadores han llamado la atención, sobre los circuitos y las maneras de interpretar que surgen durante los procesos de producción de obras, los cambios en las estructuras y cómo este cambio, por ejemplo, en la manera como se hablan de ciertas plantas, ayuda a hablar como, no sé, de concepciones sobre las mismas, de cómo se relacionan con este mundo religioso indígena, si hay un veto hacia él, no sé, o cómo se estructura el mundo, siempre como que una obra, no sé, se copia o se adopta por parte de otros, no sé, otros naturalistas en Europa, o sea, cómo van cambiando, no sé, ese campo también me interesaría mucho explorarlo, no sé. Ya. Bien, muy bien, Kelly. Entonces, muchas gracias por tu presentación. Eh, Continuando entonces con el orden del día, eh, seguimos con el punto número 3, que es la intervención de los jurados. Entonces le damos la palabra al doctor Andrés Vélez Posada. Profesor, tiene la palabra. Muchas gracias, Jorge. Un gusto volverte a ver por acá en las pantallas. Muchas gracias, Kelly, por la presentación, por el trabajo que nos diste a leer, que disfruté personalmente mucho leyéndolo. Y a Gregorio, a Luis Miguel, pues un saludo. Siempre pues también un honor estar aquí con mi palabra, intentando también aportar entonces en este proceso de socialización y conversación sobre la historia colonial desde mi campo pues de interés, que es la historia también del conocimiento y de la ciencia, al cual pues Kelly se adscribe como una muy buena investigadora. Y un saludo a Paolo, que siempre es un gusto pues que nos estemos encontrando últimamente, y espero pues que podamos tener un muy buen diálogo en este momento, ¿cierto? Bien, yo tengo preparado una, como mi lectura y después una serie de preguntas que yo planteé también en mi concepto y que pueden ser esas las formas de iniciar una conversación. Bueno, de entrada yo pienso que, como muy bien lo acabó también de mostrar Kelly, el trabajo de grado siempre es muy orientador, muy claro, muy preciso a la hora de presentar sus objetivos, sus alcances, por tanto, los puntos historiográficos y teóricos desde los cuales se interpretan las fuentes y los métodos que se llevan a cabo. Y aunque pues Kelly lo mostró de manera magistral, quisiera de todas formas plantear cuáles son para mí esas fortalezas. Pues de entrada que el planteamiento es muy claro, a Kelly le interesa en ese texto, en esa investigación, le interesó develar la forma en que los europeos se acercaron al mundo de las plantas americanas y cómo al traducirlo, ¿cierto? Al traducir ese mundo, terminaron transformando las prácticas, las identidades y las concepciones amerindias.
entre 1535 y 1570. A mí me gusta mucho esa insistencia de Kelly a lo largo del texto, de la manera en la que este problema fascinante va apareciendo, ¿cierto? Porque nos muestra muy bien cómo el interés por los usos de las plantas, por tanto por el conocimiento de ellas y por su alimentación, creo que ahí esa tríada funciona muy bien y creo que es muy, muy sugestiva, ¿cierto? La historia de la alimentación se encuentra muy bien con la historia social, de las costumbres, ¿cierto? Y las pretensiones de conocimiento de esas plantas. Creo que ahí esa tríada funciona bastante bien como estrategia argumentativa, ¿cierto? Entonces nos muestra cómo esa alimentación, usos y conocimientos de las plantas fueron, pues ella nos muestra tres conceptos muy importantes, que esto sí no lo habló tanto Kelly ahorita, pero en la estructura pues de su proyecto y de su investigación es muy claro, ¿cierto? A través de el concepto de gusto, el de necesidad, que se parece mucho también al de adaptación, aunque pues Kelly acabo de hablar del el desencanto, que también es muy interesante, ¿cierto? Pero claro, en el desencanto la necesidad y la adaptación terminan imperando precisamente. Y esa noción de jerarquía, que sobre ella quisiera volver particularmente de una manera un poco más crítica, porque no me queda del todo claro hacia dónde apunta y creo que podríamos también hablar de esto. De todas formas, estas tres categorías, el gusto, la necesidad y la jerarquía, nos permiten entender de qué forma entonces esos procesos históricos de producción, recepción y circulación del conocimiento sobre las plantas son indisociables de esos contextos sociales y políticos en los cuales aparecen. Y desde ese punto de vista, creo yo pues que el punto de Kelly es muy, muy convincente y que se alinea en una historiografía que ya tiene pues sus años, y es esa historiografía que se aparta de ese paradigma de una historia de la revolución científica o una historia de individuos o de hallazgos y de descubrimientos científicos, sino que cuando se habla más bien de conocimientos y de saberes sobre la naturaleza, la estrategia de ir a buscar fenómenos de interacción colonial permiten encontrar el rol de la experiencia local, de los saberes locales y precisamente de los conflictos que están allí. Entonces, esa aproximación combativa, digamos así, de la historia de las ciencias creo que es bastante bien aprovechada por Kelly. Creo yo que en el texto también historiográficamente se aprovechan nociones que han estado circulando de manera operativa para esa historiografía de las ciencias en la temprana modernidad y en la colonia. Términos como adaptación, aprendizaje, apropiación y traducción aparecen constantemente. Lo que voy a decir sobre esto, quisiera decir algo no como crítica, sino para también apuntar algo que me gustaría que de pronto Kelly nos hablara, si tiene de pronto alguna idea al respecto o si ha tenido alguna reflexión. Y es que si bien estos términos que aparecen a lo largo del texto hablan de esas interacciones locales, coloniales, por supuesto, y nos hablan, por tanto, también de los saberes locales y los diferentes contextos que se van encontrando. Yo me pregunto si Kelly ha tenido alguna reflexión en torno a lo que implicaría cada uno de estos conceptos y si de pronto habría uno que ella prefiera, y me refiero pues como lo decía ahorita al concepto de adaptación o a la categoría más bien analítica de adaptación, el de aprendizaje, apropiación y al de traducción, ¿cierto? Que son cuatro nociones o categorías que aparecen a lo largo del texto, pero creo yo que cada uno de estos introduce una particular comprensión del fenómeno, ¿cierto? Pues como sabemos, no es lo mismo decir si fue, para hablar del caso del viaje de Colón al suroccidente, ¿cierto? No es lo mismo si hablamos de descubrimiento, de encuentro, de contacto,
de invasión, etcétera, ¿cierto? Entonces lo mismo creo que se podría aplicar con estas categorías analíticas a la hora de hablar de interacciones en el conocimiento, ¿cierto? ¿Qué implica la adaptación? ¿Qué significa pensar la historia del conocimiento y estas interacciones desde el aprendizaje? ¿Qué significa desde la apropiación y qué significa de la traducción? Insisto en esto porque creo que no llevarían necesariamente cada uno de estos a conclusiones y a interpretaciones similares, no contradictorias, pero sí bastante diferentes. Entonces quisiera hacer como ese enfoque allí. A mi modo de ver, la metodología de Kelly tiene que ver con una especie de método de lectura. Por supuesto, pues hay un trabajo de fuentes primarias, de fuentes, pues, Tucu, de impresos, por supuesto, y de un trabajo muy rico y bien informado de estudios recientes, pues, y de la historiografía reciente. Pero a mí me interesa mucho como la metodología ya, digamos, cognitiva, dentro de que se evidencia dentro del trabajo, y ese es algo que yo llamaría como un método de lectura, en el que Kelly nos permite ver cómo esos tres textos naturalistas, yo no los llamaría todos de historia natural, el de Che me queda la duda de que sea un texto eminentemente de historia natural, aun cuando hable de estos aspectos, y eso es una de las también de las críticas que yo hacía al trabajo, y era que me hubiera parecido interesante que se conversara más, que se hablara más sobre por qué el texto de Che puede ser comprendido como historia natural cuando el mismo se presenta como un viaje, ¿cierto? En esa medida también creo que podríamos hablar de los géneros de la escritura del conocimiento natural en esa época. Bien, entonces el método de lectura, ¿en qué consiste? El método de lectura consiste en aproximarse a esos textos naturalistas como indicios de la experiencia y de los valores institucionales o sociales de la época, ¿cierto? Experiencias de individuos, de autores, y también como proyecciones de valores institucionales o sociales, el cual pues es un método hermenéutico, me parece a mí que muestra su rendimiento en el trabajo de Kelly, que sabe muy bien en qué momentos prestar atención a dimensiones más experienciales, más individuales, y en qué momentos más prestarle más atención a asuntos institucionales o sociales o políticos, ¿cierto? Por otra parte, dentro de ese método cognitivo interno me gustó mucho que Kelly fuera sensible a los pasajes en donde estas obras abordaban las plantas. No solamente, y esto me parece un hallazgo muy importante, ella se da cuenta que aquellas plantas rechazadas por los cristianos españoles no aparecían en los apartados dedicados a las taxonomías, sino más bien en los apartados dedicados a los usos y las costumbres, ¿cierto? Entonces dijéramos que la historia ahí natural va a aparecer en esos pasajes de historia moral, como para utilizar esa doble terminología de la época, ¿cierto? Entonces, en reflexiones morales es donde vamos a encontrar aquellas plantas rechazadas, plantas y usos temidos también, por supuesto. Y por último, creo que otro valor de esa metodología, ese trabajo cognitivo al interior del proyecto de Kelly, es la manera en la que ella acentúa, a mi modo de ver, de forma sin cometer demasiados excesos, pues, de excesivas denuncias, pero tampoco sin perder la oportunidad de hacerla, ¿cierto? Y es cuando ella acentúa en esas obras estudiadas los silencios y los rechazos de los autores de esas historias naturales o esos textos naturalistas, como síntomas del contacto entre los indígenas amerindios y los cristianos colonizadores, y por ende como señales inequívocas de las dimensiones sociales, locales, nativas en el proceso de conocimiento de las plantas americanas que Kelly quiere mostrar. Entonces me parece que esos tres rasgos metodológicos al interior de las maneras en las que Kelly trabaja las fuentes permite entonces enriquecer su investigación
con dimensiones individuales, dimensiones institucionales, reflexiones sociales y políticas, reflexiones también como narratológicas prácticamente, ¿cierto? Ver cómo dentro de la intertextualidad misma y dentro del texto y la composición del texto mismo hay también entonces valoraciones. Me gustó mucho pues yo lo llamo de esta forma un poco más desde los estudios literarios, pero creo que ahí está en marcha pues precisamente esa sensibilidad por la estructura interna de los textos, lo cual también evidencia entonces una energía interpretativa por parte de Kelly que yo pues valoré mucho en la lectura. Bien, con respecto al aporte al conocimiento, a mi modo de ver, los aportes más grandes de este trabajo es haber mostrado cómo antes de que muchas plantas americanas se convirtieran en bienes de consumo global, antes de que eso sucediera, existieron muchos conflictos, mistificaciones, rechazos, silenciamientos de las prácticas rituales y espirituales en las cuales intervenían activamente esas plantas que después se convertirían en bienes, en commodities, ¿cierto? En bienes de consumo global. Yo creo que aquí hay también un aspecto importante, ¿cierto? Yo sé que Kelly pues en algún momento dice que ella quiere ver algo más que una historia económica aquí, pero creo yo de todas formas que la dimensión económica, como esa economía cultural incluso de estas plantas, es importante y aparece necesariamente en el trabajo de Kelly, porque nos muestra entonces cómo para que se legitimen en una circulación comercial y económica incluso, estas plantas necesitaron de manera casi que perversa pasar por un borramiento del origen, como lo han mostrado autores recientemente que han estado buscando ese tipo de estrategias en la historia de la ciencia, y es como las transmisiones, las circulaciones entre comillas que se dan siempre a través de estrategias de borramiento, de silenciamiento. Y que esos silenciamientos, esos borramientos, lo más interesante pues es que eran prácticas casi a veces de la misma república de las letras de la época, ¿cierto? No era necesario que fuera de un indígena pues para quedarse callado, o sea, incluso en ambientes europeos e incluso entre academias rivales presentan conocimientos y contenidos silenciando la fuente que se toma, ¿cierto? Entonces, claro, ahí la actitud filológica de encontrar ese borramiento, pues se vuelve también una manera importante de probar a partir del blanco, a partir del silenciamiento, a partir de la censura, conexiones y dependencias, que creo yo que es lo más importante que Kelly nos muestra, y es cómo el silenciamiento termina revelando una dependencia de las comunidades amerindias. Yo creo que esto está bellamente y claramente demostrado dentro del trabajo, y me pareció pues que ese sería uno de los aportes más grandes que Kelly le da al conocimiento de su objeto, ¿cierto? También me gustó mucho la paradoja que ella muy bien señala, ¿cierto? Cómo el deseo de conocimiento por parte de la corona rivaliza con el otro deseo, que es el de la extirpación de la idolatría, que tendría pues su auge con el virrey Toledo pues en el Perú, pero que ya pues viene de todas maneras desde décadas anteriores intentando convertir, evangelizar y sacar del culto idólatra a las poblaciones. Entonces es muy interesante porque, claro, todos esos usos y conocimientos de las plantas son vistos como empleados en contextos de idolatría, pero al intentar extirpar la idolatría, pues también se estaría extirpando ese conocimiento que está presente allí. Entonces, claro, la situación no puede ser más paradójica, ¿cierto? Muy parecida a la que va a suceder como en otros campos, como por ejemplo el de la minería, con el trabajo de los indígenas en la minería, ¿cierto? Entonces, como ellos deben trabajar, pero al mismo tiempo es necesario preservarlos, entonces, ¿cómo hacer eso, ¿cierto? Porque finalmente como que hay dos intenciones que constantemente se van contradiciendo, y parece entonces que aquí vuelve a aparecer
esta paradoja grande de el deseo de extirpar y el deseo de apropiarse. Y entre esos dos deseos, pues claro, pensando como en la palabra extirpar, pues la operación se vuelve bastante peligrosa y el paciente pues se ve en riesgo, creo yo. Bueno, entonces me gustó también mucho esa reflexión ahí como la paradoja histórica, ¿no? La paradoja coyuntural en la que antes de que estas plantas se volvieran de bienes de consumo global, pues esa paradoja en la que se encontraban estos procesos de apropiación del conocimiento sobre las plantas americanas. Bien, ya para pasar directamente como a las preguntas que ya he ido esbozando, en mi concepto yo le sugiero a Kelly complementar su trabajo también con el diálogo de estudios recientes sobre directamente el asunto de las plantas. Yo creo que ahí pues de todas maneras no es algo, pues no es un cuestionamiento pues problemático, es simplemente que me causó tanto gusto intelectual leer el trabajo de Kelly que constantemente pensé qué podría ella decir si comparara otras lecturas, como la de Brende, que por ejemplo recientemente en Imperio de Información, como la de Jaime Marroquín Arredondo y Ralph Bauer, quienes han editado un volumen sobre el concepto de traducción, precisamente para entender procesos de conocimiento en la América colonial. Entonces está tocando directamente pues, el mismo tema. O el trabajo de Samir Boumediene sobre la colonización del saber y sus textos pues, sobre la colonización del saber a través de una historia de las plantas, ¿cierto? Y que esa historia él la empieza desde 1492 incluso. Y bueno, sobre todo pues como esos referentes y otros que yo le sugiero también a Kelly, pero particularmente es como por un interés casi que como lector, curiosidad de qué podría ella pensar y cómo podríamos conversar sobre estas otras aproximaciones y ella cómo lo vería. Bien, ya así entrando como a un aspecto un poco más técnico, digamos así, yo les decía ahora que el tercer capítulo, que es muy interesante, pero es donde yo veo que, que las categorías, por ejemplo, como jerarquía, empiezan a multiplicarse en otras. Por ejemplo, en la categoría de marco de referencia o marco de interpretación, en donde yo ahí soy un poco más escéptico frente a la efectividad de esa terminología que a mi modo de ver es un poco más vaga, porque un poco más difusa, porque creo que se podría echar mano de la terminología de la época, ¿cierto? Cuando ella habla ahí pues de López Méndez, ¿cierto? Me parece que hablar en general del marco de referencia hubiera sido interesante como vía de acceso o como camino de acceso a la problemática, pero que luego pienso yo que el trabajo, Kelly, aquí esto es lo que te quiero proponer, pienso yo que el trabajo puede llegar a ser mucho más específico y más enfático en la medida en que el trabajo se hubiera adentrado en la reflexión contextual, una historia de la cosmología de la época. Creo que esto falta, creo que falta una aproximación a la filosofía natural de la época. López Méndez, de dónde estaba, ¿cierto? No en vano, pues se forma en Alcalá, punto de lanza, digamos así, en la vanguardia médico y de filosofía natural. Tú citas allí precisamente al divino Vallés, ¿cierto? Valles. Y en efecto, Valles pues está releyendo Hipócrates y al releer Hipócrates también está releyendo a través de ese neohipocratismo a todo Galeno y al leer a todo Galeno está poniendo en cuestión las ideas de los 4 elementos. Y el tema del fuego, que es un tema fundamental en la época, es un debate incluso cosmológico de si el fuego es necesario para explicar los asuntos de la generación y de la diversidad de la naturaleza en el mundo como planeta,
es un asunto que se está trabajando desde 1550, ¿cierto? Y eso lo va a hacer incluso el mismo Vallés en un tratado sobre el fuego, ¿cierto? Que es un comentario a los meteoros de Aristóteles, al cuarto libro de los meteoros de Aristóteles. Entonces lo que estamos viendo aquí es una reforma cosmológica en donde por eso es que se propone que solamente sean 3 elementos, sino 4. Otro discípulo de Vallés, por ejemplo, Juan Huarte de San Juan, un médico, propone para explicar las complexiones del ser humano, propone simplemente quedarse con 3 cualidades, no con 4, sacando el frío, ¿cierto? Saca el frío porque lo toma como un calor en menor grado y entonces solamente interpreta la complexión desde el frío, la humedad y lo seco, ¿cierto? Entonces, lo que estoy diciendo es que estamos en un contexto en donde hay mucho debate cosmológico en la península que también se está dando. Entonces esto sería interesante ver cómo López Médez entonces como individuo que está recorriendo América, pues está al mismo tiempo poniendo en marcha todo un debate europeo, ¿cierto? Entonces en ese sentido daría más sentido la idea de una circulación y un movimiento pues de las fuentes y de las ideas y de los contextos, ¿cierto? El debate entonces está viajando y el texto de este naturalista pues estaría también allí mostrándose, ¿cierto? López Medel estaría allí también pues mostrando una adscripción pues a este aspecto. Bien, hay otros dos, y con esto ya voy terminando mi intervención, Jorge. Kelly, creo que hay otros dos aspectos que valdría la pena considerar, ¿cierto? Cuando a lo largo de la tesis y también ahora en la presentación hablabas de una suerte de desacralización del mundo indígena, ¿cierto? Como borrar esos rituales, desde luego, hay una desacralización. Pero creo que hay ahí se podría sofisticar mucho mejor el análisis desde el punto de vista antropológico. Y es que no se nos puede olvidar que los mismos cristianos que están en este momento en América, pues no son laicos, no son ateos per se, hacen parte precisamente de unos sistemas de creencias en donde los espíritus están, y el hecho de que existan extirpaciones y exorcismos, pues habla precisamente de su creencia en que el diablo y los demonios están presentes y existen, ¿cierto? Entonces, el tema de desacralización creo que hay que tomarlo de manera muy atenta porque es una desacralización relativa. Yo diría que es más bien una resacralización. Se está intentando es más bien volver a sacralizar dentro de un sistema de creencias cristiano, sistemas de creencias que ven con ojos de temor y de distancia los soldados, oficiales y clérigos en general, ¿cierto? Entonces, la categoría de desacralización, la verdad, a mí no me convence tanto porque estamos siempre dentro de un marco, ahí sí, religioso, cristiano, sagrado, en donde la lectura de la naturaleza se sigue haciendo de manera tipológica, alegórica, y una muestra de esto que va a continuar hasta mediados del siglo XVII es Nirenberg, ¿cierto? Nirenberg, el jesuita, escribiendo pues desde Amberes, sigue viendo y leyendo la naturaleza americana a través de un modelo tipológico, ¿cierto? Entonces ahí es cuando yo veo que no necesariamente la propuesta era de desacralizar, era más bien de resacralizar o de intentar hacer entrar a los marcos de referencia religiosos las cosmologías, finalmente, ¿cierto? A las cosmologías cristianas, que las cosmologías cristianas tenían que absorber entonces estas cosmologías amerindias. Creo yo que ahí el tema de las cosmologías, o incluso no estoy diciendo pues que sea hacia allá que haya que irse, pero a mí también me parecería interesante pensar, por ejemplo, esta idea de cosmopolítica, ¿cierto? Como la piensa Viveros de Castro actualmente o Philippe Descola actualmente, pues son simplemente vías de reflexión metodológicas contemporáneas en donde, claro, lo que se trata son de
ver cómo agenciar cosmologías distintas dentro de políticas distintas. Entonces, los sistemas cosmológicos se pueden ver en efecto también como sistemas políticos, y cuando una cosmología intenta imponerse o absorber otra, estamos precisamente leyendo allí un fenómeno político, ¿cierto? Y por eso entonces Philippe Descola propone y Vivero de Castro proponen pues esta idea de una nueva cosmopolítica para entender estos asuntos en torno a las cosmologías, las filosofías naturales y a las cosmografías. Bien, entonces yo creo que pues sería como esto, y mi último reparo, que también quisiera entender las motivaciones y la justificación de Kelly para usarlo, es el tema pues de la cadena del ser, ¿cierto? Que es la teoría más filosófica, menos histórica de Arthur Lovejoy, que él pues muestra cómo desde Grecia hasta la época moderna, pues la idea de la cadena del ser sería una suerte de necesidad trascendental en las capacidades de conocimiento del mundo, ¿cierto? Entonces, como la cadena del ser o la gran cadena del ser sería una forma de ontología en donde lo ínfimo y lo máximo, lo pequeño y lo grande podrían conectarse. Y desde luego son intuiciones ontológicas, metafísicas ante todo, pero a la hora de evaluarlo históricamente, creo que Lovejoy se queda corto. Creo que la tesis de Lovejoy es más útil desde un punto de vista de la metafísica, ¿cierto? Como una explicación de la metafísica, cuáles son sus intereses, cuáles son las intenciones de una metafísica que intente dar cuenta de la totalidad del mundo como mundo, ¿cierto? Como unidad. Pero que desde el punto de vista histórico me parece que el tercer capítulo no lo demuestra también, ¿cierto? Si se parte de Lovejoy estaría bien, pero luego me parece que en el capítulo 3 no es tan claro esto. Solamente se trae una cita de López Medel y allí la cita habla más bien sobre la providencia y que la naturaleza no hace nada en vano, pero ese es un principio también metafísico, por supuesto, aristotélico, pero el principio de razón y causa suficiente, que vendría a ser esto, y de causa final, finalmente, ¿cierto? Como la causa final, la naturaleza no hace nada en vano, es decir, siempre hay una teleología, hay un para qué y un por qué las cosas son como son, no necesariamente casa con la gran cadena del ser, me parece a mí. Entonces, quisiera saber por qué hubo pues como esa afirmación en la terminología de Lovejoy cuando se tenía pues a la mano o unas terminologías pues como más de los actores de la época, y se pudo haber hecho pues como una investigación un poco más a profundidad sobre la historia de la filosofía natural en la época, y particularmente pues en Alcalá, sabiendo que López Medel pues estuvo también por esos lados. Bien, esos son mis cuestionamientos o críticas a un trabajo que como balance considero que cumple todos los requisitos de calidad y rigor de una investigación histórica autónoma, crítica, informada y aportante, con un método muy bien construido, una estructura muy bien lograda y una factura de escritura que permite y garantiza pues lo ameno y el placer de la lectura, lo cual no es menor, y quiero también felicitar a Kelly por esto. Bueno, me extendí un poco. Jorge, qué pena, compañeros, colegas, y muchas gracias. Kelly, muchas gracias. Muy bien, profesor Andrés, muchas gracias por su intervención. Damos entonces la palabra al profesor Pablo Viñolo. Profesor, tiene la palabra. Profesor Jorge, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, Gregorio Luis Miguel, para invitarme y tener el privilegio de ver el trabajo de Kelly, y obviamente muchas gracias a Kelly. La verdad disfruté mucho, fue un deleite leerlo y me planteó no solo muchos aprendizajes, sino que muchas reflexiones. Son esos trabajos que empiezan a darle a uno vuelta en la cabeza y
y son en ese sentido muy estimulantes. Pues me parece maravilloso poder estar aquí en relación dialógica con Andrés. Entonces, digamos, voy a tratar de hablar un poco, tratando de complementar y hacer un, un diálogo a distancia con lo que ya se dijo, y tratando también un poquito de decir cosas que no necesariamente son las que escribí para que la retroalimentación sea más rica. Entonces, me parece que lo más importante, lo más potente del trabajo haber sido poner en el centro las plantas y las prácticas culturales relacionadas a las plantas, la alimentación, los usos médicos, los usos sagrados de los indígenas, y a partir de las plantas tensionar esos dos esferas, la esfera de la jerarquía y la esfera de la taxonomía, la esfera de la jerarquía sociales, de la distinción social a partir de esas prácticas, de cómo esas plantas y el uso de esas plantas permiten de alguna manera empezar a estructurar de manera embrional una sociedad colonial temprana, que sobre todo en la alimentación encuentra, digamos, uno de los elementos fundamentales en que se van como organizando los testamentos y la organización y el orden social. Y al mismo tiempo, cómo esas plantas de las Indias van trastocando, cuestionando y, digamos, aportando a una taxonomía que no es solo de las plantas, sino que es una taxonomía que va mucho más allá y que abarca de alguna manera un poquito todo el orden de la naturaleza y, como decía Andrés, también lo cosmológico, ¿no? Entonces, ahí hay esa tensión que Kelly plantea muy bien con Plinio, con las teorías médicas galénicas o hipocráticas, los elementos, lo de la cadena del ser. Coincido con Andrés que eso está más esbozado, pero está claro que, digamos, centrarse en qué está pasando y cómo son descritas y cómo son apropiadas simbólica y materialmente esas plantas, permite jugar con esos dos ambientes. Los tres autores que escogiste, de pronto de manera un poquito azarosa, un poquito fortuita, porque esos tres y no otros, sin embargo no son arbitrarios, son heterogéneos, eso sí. Sobre todo Galeotto Cei, que aparece en la historia, me encantó ese personaje, ese florentino cuya fortuna es inversamente proporcional a la de Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci, sin que nadie entendiera bien por qué, escala socialmente y crece y se vuelve un personaje cada vez más legendario. El pobre Galeotto Cei, en cambio, todo lo que toca le va mal, todo lo que se mete le va mal. Pero justamente por ser tres personajes, tres figuras muy heterogéneas, de alguna manera yo creo que lo uno ayuda a entender mejor a los otros. Ejemplo, me parece formidable ver cómo Galeotto Cei, desde la categoría que me parece apropiada, de la necesidad, ¿no? Esa frontera del hambre en que se mueve, esa frontera de la sobrevivencia, pone unas rayas, pone una línea roja. O sea, es el antiguo problema, pues es el problema colonial de siempre. Es el problema de Robinson Crusoe, es el problema de cómo el civilizado a contacto con la selva y el salvaje no se vuelve el mismo salvaje. ¿Sí? ¿Cómo marca el civilizado la frontera para no caer, para no parecerse demasiado a los que está tratando
subyugar o colonizar. Y esa raya, y eso me parece algo formidable y que tiene un potencial heurístico que valdría de verdad la pena seguir explorando, tú lo pones en el uso sagrado de ciertas plantas, en particular alucinógenas, pero no solo, es decir, cuando las plantas están embebidas de visiones, cosmovisiones pertenecientes a las diferentes sociedades indígenas, ¿sí? Entonces, Galeotto Cei permite ver, porque está al punto, está mucho más cerca a esa raya, como esa negación, inclusive en su retórica, ¿sí? Quién sabe después hasta qué punto llegó al umbral, pero la cosa interesante es que su retórica, y entonces relegar toda una serie de plantas a los usos y costumbres, que para retomar un poco lo que decía Andrés, es un poco sacarlas del Edén, ¿no? Si volvemos a la vieja dicotomía naturaleza-cultura, si volvemos a la dicotomía colonial originaria, por lo cual las Indias occidentales son o un Edén, donde hay unos indígenas que viven sin pecado en la naturaleza, desde la inocencia de la desnudez en medio de una naturaleza también que no conoce el pecado, o lo abominable, lo salvaje abominable. Entonces, ahí lo que se ve justamente es que ciertas plantas hay que sacarlas del jardín del Edén, de la huerta, del hortus conclusus, del paraíso terrenal, porque están contaminadas, porque ya son fruto del pecado, son fruto de la idolatría, son fruto... Y entonces hay que estirparla, ¿sí? Con un gesto casi que de jardinero, hay que estirparlas de ahí y meterlas en las costumbres reprochables y en el ámbito de una historia moral. Entonces, eso me parece buenísimo. Y esa lectura de Galeotto Cei refleja y ayuda a entender muchas cosas que están, digamos, entre líneas en un autor como Fernández de Oviedo o como el mismo López Méndez. Entonces, ese juego me parece un juego muy bien logrado. Asimismo, la categoría que utilizas para Fernández de Oviedo del gusto me parece que no es solo evocativo, sino que permite conectar aspectos de ese personaje con tantas facetas como es Fernández de Oviedo. Si el gusto es el gusto cortesano que él construye y vuelve como parte de los hábitos con lo que se construye una identidad cortesana en su primera etapa de la vida, ¿sí? El gusto que desarrolla en los banquetes de las cortes de la península, pero sobre todo después de la península italiana. Pero después el gusto se le vuelve la herramienta metodológica fundamental para reivindicar la experiencia frente a la autoridad. Porque el gusto, a diferencia inclusive de la vista, ¿sí? Que se puede transmitir a partir de la pintura, el dibujo, el gusto es algo que es improponible si tú no estás ahí, ¿sí? Y esa insistencia, yo lo saboreé, yo sé de que... Yo conozco el sabor, y conociendo el sabor, conociendo el gusto, mi relato se vuelve un relato testimonial, y ese testimonio se vuelve, digamos, de una instancia superior respecto a los letrados que solo aprenden de los libros, y como sabemos, los libros no transmiten gusto. Entonces, el gusto que se vuelve además la forma de reorganizar una sociedad colonial, donde, por ejemplo, el ejemplo de la panificación, bueno, Gregorio lo trabajó de manera muy brillante, pero esa cosa del pan de Indias, ¿no? Sí, pero además el pan de Indias permite construir la confección
de postres, de dulces, de manjares que permiten estratificar jerárquicamente su uso. Y también los fracasos. Andrés hablaba de las commodities, de cómo ciertos productos logran después de un proceso de borramiento, de purga, no sé, seguramente no de desacralización, estoy de acuerdo, entrar en un mercado global. Pero hay otros que no. Y eso también es bien interesante. Ahí tú simplemente los nombras. A mí el más interesante y que todavía, digamos, me deja pensando es el ají, la especia americana, ¿sí? El ají que hubiera podido de verdad volverse un giro y que finalmente no entra en el circuito de manera tan fácil. Bueno, creo que Luis... Benotacho ha dicho cosas interesantes ahí. Entonces, la categoría del gusto, entonces uno después vuelve y lee a los otros a partir de ahí y también resuenan y hay ecos y tal. De pronto la categoría que menos me convence es, pero pues estamos jugando a reorganizar un poco las taxonomías y que tú misma usas. Es el de usar jerarquía para López Mendel, porque claro, ahí hay un desespero, hay una obsesión de organización, ¿no? De poner cada uno en su cajón, de taxonomía, de inventario, sí, de organizar, y no solo la planta, sino que muchas otras cosas, de esa confusión selvática, organizar. Pero insisto, creo que el tema de jerarquía, el tema de taxonomía, cruzan los tres. Y vale la pena no perder ese hilo, porque ese hilo es un hilo que te ayuda mucho. Y creo que es de donde salen las cosas más potentes. Ahora, de pronto, pero eso no es una crítica, es simplemente caminos que yo veo que se abren ahí. Hay cosas que valdría la pena mirar desde una perspectiva distinta. Entonces, cuando hablamos de esa reorganización de las cosmologías a partir de las plantas, podemos intuir que eso se da también en otros agentes, otros actores, otros protagonistas de esa historia. Entonces, ¿qué pasa con el mundo indígena? ¿Cómo se reorganizan las categorías? ¿Cuáles plantas permiten volver a jugar? Pienso una vez más, una lectura que hice hace poco de Gregorio del plátano, ¿no? Como el plátano pasa por debajito de la atención de las autoridades imperiales, pero en cambio sí es apropiado y se vuelve fundamental en la alimentación, en el consumo, y podemos hipotizar también en la organización social alimenticia de muchas sociedades indígenas, sobre todo en la zona caraíbica y las zonas que finalmente te interesan. Por ahí me parecería que hay una posibilidad de seguir explorando. Tú haces una referencia que me parece bellísima, pero la dejas ahí como referencia al pan salvaje. Claro, ese umbral, esa raya que hablábamos de lo alucinógeno, de las supercherías, de las supersticiones, de la brujería, del uso incauto o sospechoso de hierbas y hongos y raíces, no es exclusivo de las Indias. Europa tiene una larguísima tradición con eso. Ese umbral está también entre el burgo habitado y el bosque
inculto, ahí donde esas figuras marginales del ermitaño, de la partera siempre en sospecha de bruja, de los que están bandidos por fuera de las muras, juegan con eso. Entonces, en ese mundo del inculto, del bosque inculto europeo, también se juegan una partida, pues Piero Camporesi en El Pan Salvaje lo cuenta muy bien, ¿no? Donde para volver al tema de la panificación, donde hay toda una jerarquía social a partir de qué es el pan de trigo, pero el pan de castaña, pero el pan de de cebada, pero el uso de raíces, el uso de otros elementos, de nueces, de hongos. Y una vez más ahí el tema de lo alucinógeno. Entonces, digamos, eso solo para decir que esa gente llega, pero no llega inocente ni ingenua a esos problemas. Esos problemas los cargan de sus aldeas, de sus terruños, de sus pequeñas patrias, y eso está ahí, ¿sí? Entonces, eso creo que valdría, es otro camino investigativo que me parece fantástico. Otro camino que tú simplemente indicas, porque como todo buen trabajo de tesis, tú no te limitas a acotar el tema que te propusiste, a desarrollar la hipótesis que te propusiste, que es muy clara, que es muy enfocada, sino que dejas abiertos unas aristas para exploraciones futuras. Y otra cosa que dices es, sí, mientras tanto también los portugueses por allá en las Indias estaban sacando sus reflexiones sobre las plantas. Bueno, ahí hay un trópico global que valdría la pena conectar a futuro. Es decir, me parece muy, muy importante hablar de esas tierras caraíbicas y de Castilla de Oro y de Venezuela, un poco, digamos, ocultada por toda la historiografía que hay sobre Nueva España o sobre los Andes, pero me parece que sería muy, muy importante empezar a hacer esos diálogos, porque esos diálogos hacen parte de la circulación de libros, de agentes, de naturalistas, de filósofos naturales, de soldados, de mercaderes de la época. Entonces, digamos, ahí hay otra posibilidad. Mucho para contar, pero no quiero alargarme tanto. Andrés dijo cosas importantes sobre el método de trabajo. Me limito a una metáfora. Yo creo que tú vas haciendo tu herbario, ¿sí? Y trabajas las fuentes documentales con la delicadeza y el cuidado de la naturalista que hace un herbario, es decir, que coge la planta, la vas secando, la vas poniendo en tu libro para que coja, pero además una forma estéticamente agradable y científicamente más, digamos, más efectiva. Entonces, esa delicadeza en el manejo de las fuentes es muy valiosa. Lo que podría caerse en una largas descripciones un poco prolijas a veces, un poco repetitivas, se tensionan en el sentido bueno, porque como decía antes, tú tienes claro que estás buscando ahí. Entonces también digamos, uno disfruta del gusto de revisitar cierto o de conocer ex novo ciertos episodios y ciertas situaciones, la piña, la iguana, muy conocidas, pero la jagua también, ¿no? Todo lo del Guayacán y la relación con la sífilis.
Bueno, ahí también esa otra frontera, porque hay una frontera con lo sagrado y con lo idolátrico de los indígenas, pero hay otra frontera que tú también creo que logras trazar con mucha claridad, que es entre el interés por las plantas respecto a la alimentación y un interés todavía vago, embrionario de las plantas a nivel médico. Un poco digamos, por declarada incapacidad de los autores de ir más allá de unas consideraciones de segunda mano, porque evidentemente pero también en esa tensión entre el secreto de la tierra, el secreto de los indígenas y la ansiedad de volver esos secretos públicos a través de las redes del mercado internacional. Algo que pueda hacer frente a la sífilis, al mal francés o napolitano, sería algo que tendría un extraordinario mercado. Entonces el Guayacán entra en ese juego. Pero como bien dices tú, eso será un debate que tocará esperar para que se desarrolle. Entonces, esas descripciones agradables, divertidas desde el punto de vista de cómo la cuentas, pero siempre que dialogan con unos problemas de fondo bien establecidos, que dan cuenta, obviamente, que tú has frecuentado no solo las fuentes primarias, sino que está posicionándose, que yo creo que está cogiendo mucha vigencia, porque permite conectar de manera interdisciplinaria campos distintos. Nada más potente que el tema de las plantas y sus prácticas culturales para ver precisamente todos esos procesos de encuentro, desencuentro, construcciones jerárquicas que se dan. Y lo bonito es que lo que tú planteas no es muy contraintuitivo. Es muy contraintuitivo la apropiación y los caminos de esa apropiación por parte de los europeos, del conocimiento indígena, un poco justificado por unas barreras morales y religiosas, un poco justificadas por una reticencia del mundo indígena, de los sujetos indígenas a compartir esas cosas. Obviamente, de pronto aquí, entre las prácticas y las retóricas, es posible que haya un salto mucho más grande, ¿sí? Evidentemente, esos libros también son para que circulen frente a ciertos públicos y entonces también hay que curarse en salud cuando se trata de esas cuestiones. Finalmente, un último comentario y con eso termino, aunque muchas más cositas para decir ya sobre puntos precisos, pero de pronto salen en una conversación final. La escritura es una escritura que no es pretenciosa y que fluye. Y eso está muy bien. La única anotación que pondría yo ahí es que creo que sí puedes editar un poquito, evitar ciertas repeticiones, ser un poquito más sintética,
porque a veces vuelves sobre una misma cuestión varias veces y no es necesario. A veces eres un poco tímida, un poco modesta. Podrías atreverte a hacer unas consideraciones un poco más fuertes. Por ejemplo, yo sí creo que ese nivel de circulación entre las taxonomías naturales, jerarquías sociales, digamos, con el mismo material y con las mismas hipótesis y con las mismas posturas que has escogido, puedes atreverte a decir algo un poquito más fuerte, pero cumpla cabalidad con lo que yo creo que tiene que ser un trabajo de investigación, de maestría, y vuelve, insisto, tu texto un texto retador, estimulante, inspirador, y que a Andrés y a mí por lo menos nos ha puesto a echar carreta para mucho tiempo, y por eso aquí termino. Muy bien, muchas gracias, profesor Paolo. Pasamos entonces al cuarto punto, que pues en el orden del día está como preguntas y discusión entre aspirante y jurados. Como los profesores ya pues hicieron su concepto y plantearon también algunos interrogantes, pues si Kelly entonces quiere intervenir para responder algunas de las preguntas y de las sugerencias pues que le hacen los jurados. Entonces tiene la palabra Kelly. No, pues les agradezco mucho la lectura. A veces me sorprende escucharlos a ustedes, luego de haber leído mi texto, decir esas cosas que a veces yo ni logro hilar de esa manera. Pues me han dado igual un montón de ideas para continuar con otras investigaciones, y lo cual agradezco muchísimo. Una lectura muy atenta a la que ustedes han hecho. Bueno, eso siempre es algo muy grato, encontrar a alguien que pueda leer y hacer tan buenos comentarios sobre el tema. Y bueno, voy a intentar responder como las preguntas que me hicieron. Veo que ambos consideraron que el tercer capítulo de López Medel era muy problemático. Y bueno, digamos que ante la falta, digamos, como esta investigación sobre historia natural de la época, sobre filosofía natural y para entender las cosmologías, pues a mí me hubiese encantado, me encantaría saber un poco más del debate teórico. La verdad, leí cosas muy básicas y quizá por eso hago las generalizaciones que señala el profesor Andrés Vélez. Pero la verdad, después de haber leído a Osei y después de haber leído a Oviedo, que eran como autores que no escatimaban a la hora de hacer una descripción sobre las plantas, encontrarme con el tratado de López Medel fue un reto entender qué era lo que él estaba intentando poner ahí, porque digamos que las plantas nada más eran como unas listas de plantas, y bueno, digamos que lo principal era como el orden, digamos la estructura que le daba a su tratado para intentar poner en cada lugar, digamos, los elementos que él conocía de la geografía, para hablar de los volcanes, para hablar, o sea, de toda la naturaleza, pero de manera general, y las plantas ocupaban un pequeño lugar. Entonces, digamos que si fueron como indicios, pensar la cuestión de lo alto, de lo bajo, de la jerarquía de los seres, de la cadena del ser, fue más como una especie de guía para eh, intentar entrar en el tema, pero la verdad no sabía de dónde más, no sé, qué leer, o sea, eh, fue un poco difícil lograr construir ese capítulo, porque es más como que lo hago a partir del contexto, es el contexto como el que va intentando descifrar
por qué ese texto está organizado de esa forma y por qué la información sobre las plantas es tan escueta, tan pobre en comparación de otras descripciones. Y bueno, cuáles eran las intenciones del autor. Entonces ahí, digamos que sí es un desconocimiento de mi parte y un poco de desorientación de no saber por dónde empezar a explorar esto que es más exigente porque implica entender no solo una idea y un marco de referencia, sino, bueno, cómo se utilizan los conceptos, los debates de la época, sobre la teoría de los cuatro elementos, por ejemplo, porque eran tres y no cuatro. Lo que pasa es que el tratado de Tomás López Medel es una transcripción que se hizo en el siglo XVIII, y la primera parte, que es donde él explica la teoría de los elementos y por qué se excluye el fuego, no está. Entonces también era difícil, porque hay como una nota al pie que dice como esto fue excluido de la versión transcrita, entonces no sabía muy bien qué hacer o cómo trabajarlo. Digamos que los referentes más cercanos que tengo pues es Gregorio y Ellen Grieco, que son los que han trabajado este tema para pensar la cuestión de la alimentación, pero digamos que todavía me faltaría muchísimo para lograr llegar a la cuestión de la cosmología y bueno, las referencias que me dice el profesor Andrés Vélez sobre la cosmopolítica y las filosofías naturales. Digamos que eso ya es algo más ambicioso, que igual haberme embarcado en esa investigación me implicaba más meses de trabajo, un semestre más por lo menos, y bueno, ya el tiempo se había acabado y logré terminar justo cuando empezó todo esto este año, y bueno, digamos que eso sí es una deuda grande del trabajo que, no sé, espero poder saldar pronto. Y creo que lo que salvó en parte ese capítulo fue haber logrado establecer la relación entre de Monardes y Tomás López Medel. Pues digamos que eso fue como cuando me di cuenta, se lo conté a Gregorio inmediatamente y fue como maravilloso. Pero digamos que ahí todavía tengo no sé, muchos vacíos. Entonces no sé si el profesor Andrés Vélez, que es experto en la materia, me puede, no sé, recomendar unas referencias, unos autores de la época para empezar a mirar estas cuestiones. Con respecto a la pregunta que me hacía al principio sobre adaptación, aprendizaje, apropiación y traducción, pues digamos que en las primeras asesorías, pues digamos que yo estaba muy confundida porque no, o sea, yo sabía que quería ver o conocer cuáles plantas habían sido registradas por los europeos que usaban los indígenas a principios del siglo XVI, pero no sabía si esas fuentes, por ejemplo, me ofrecían, como en el caso de Nueva España, como Bernardino de Sahagún, la voz de los indígenas, o bueno, ya un uso que no estuviera tan, digamos, tan mediado por las interpretaciones de los europeos y demás, y digamos que Gregorio desde el principio me dijo, no, eso no lo vas a encontrar en las fuentes de acá. Aquí no hay, digamos, la posibilidad de escuchar o siquiera ver y luego mirar la traducción de un informe de un indígena o algo así, sino todo es mediado por la perspectiva de los europeos que escribieron estas obras. Entonces, no sé, acordamos que lo íbamos a entender como una especie de apropiación, es decir, ellos llegan, conocen, observan, comienzan no sé, a consumir cosas que usan los indígenas y demás. Yo diría que en principio es un proceso de adaptación y aprendizaje, pero tampoco es una cosa ingenua, porque Gregorio siempre me decía, pero es que ellos lo mezclan y las formas de preparación también tienen cosas que no son siempre nativas, es decir, hay cambios en las formas de preparación, en las formas en que se consumen, y ahí es donde viene entonces a jugar el tema de la jerarquía, porque si los indígenas lo consumen de una forma y los europeos de otra, pues entonces ahí ya hay separaciones, entonces no siempre entender, no sé, como la adaptación al aprendizaje como algo que viene o se toma de los indígenas sin ningún cambio, sino que siempre es, para mí sería más apropiado hablar es de una cierta apropiación de un conocimiento que luego se transforma.
Tampoco es simplemente asumirlo y empezarlo a utilizar de la misma manera. Que hay muchos cambios en ese proceso, pero la verdad no sé, pues para mí sería más apropiación. Y no sé, por acá tengo otra pregunta que era hablar del texto de Seis y si se podía entender como una historia natural. Pues eso siempre es como el debate, porque digamos que en las tres obras ninguna es exclusivamente sobre plantas o sobre animales o sobre historia natural, ninguna es solamente eso. Y en el caso de Sei, digamos que es una carta en la que él cuenta un viaje, su experiencia en América, pero sí, las partes donde aparece la información sobre las plantas y animales, sobre la naturaleza, sí está dividida y tiene un orden y una estructura similar a la que utiliza Oviedo. Es decir, separan la historia de la naturaleza, o las descripciones de la naturaleza, la taxonomía y demás, de la historia moral o de ya las historias sobre el viaje y otras cosas. Entonces, yo pienso que al estructurarlo de esa forma y que no sean como datos desperdigados a lo largo de un manuscrito, de una carta, sí podría, porque hay un interés también por mostrar y las plantas de las islas o del Caribe, que aparecen en la primera parte de la obra, y al final mostrar las que aparecen en Venezuela y en el Reino de Granada. Entonces es como un criterio, el criterio inicial que intentó utilizar Oviedo en su obra, que era que en la primera parte aparecieran las del Caribe y en la segunda parte aparecieran las de tierra firme. Luego él cambia y termina colocando todas las plantas, independientemente del lugar de donde provengan, en la primera parte. Pero digamos que ese criterio, ya juzgando la estructura de Oviedo, comparándola con la de Sei, yo creo que sí podría considerarse en cierto sentido una historia natural. No sé, son como las preguntas que tenía anotadas. Y claro, pues como todas estas cuestiones no solamente implican siempre pensar a los europeos como si hubiesen llegado y nunca, o sea, no tuvieran como un bagaje cultural, unos prejuicios del lugar de donde vienen, sino que como si hubiesen sido construidos aquí para diferenciarse de los indígenas, sino que, claro, ellos también hacen parte de una sociedad y cargan con todas estas cosas de igual distinciones de clase entre los campesinos y los miembros de la corte, no sé, como todas estas divisiones ya entre lo inculto y lo civilizado. Sí, también habría que tenerlas en cuenta y para eso entonces habría que pensar cómo todo esto también ha sido construido en Europa, no solo pensarlo en el contexto americano, como si aquí surgieran de la nada, sino bueno, que son cosas que también se adaptan y vienen, y los personajes vienen con ellas, cargan con ellas, como decía el profesor Viñolo. Y no sé, ¿qué más? Pues, no, creo que era eso, no sé si respondo como a sus inquietudes. Muy bien, Kelly, muchas gracias. Si los profesores consideran pues, que las respuestas son suficientes o si quieren agregar algo o pues ampliar el diálogo con Kelly, lo pueden hacer. No, pues yo quisiera decir que sí, Kelly, pues las preguntas pues, son precisamente también preguntas que yo genuinamente me hago, ¿cierto? Las preguntas que yo le hacía a tu trabajo son preguntas que yo genuinamente me hago constantemente al mío, ¿cierto? Y en mis lecturas y al de mis compañeros, Paolo, por ejemplo, sabe que son tipos de reflexiones que yo constantemente hago, con Gregorio también he discutido sobre esto, entonces son preguntas, yo creo que lejos de una única respuesta son genuinamente pues preguntas que nos ayudan en el diálogo y en este campo común pues en el que
que es como hacer la historia de la colonia, pero que tampoco es una historia de la colonia, es una historia también de personas, de culturas, que no es solamente atlántica, en fin, o sea, todas estas nuevas formas de aproximarnos. Entonces lo que quería decir era que era eso, ¿cierto? Que todas esas preguntas son unas preguntas genuinas, contemporáneas, actuales, y que me alegra mucho pues que la tesis tuya se esté enfocando también en este mundo, porque pues siempre es una alegría encontrar una voz para conversar, ¿cierto? Una nueva voz para conversar. Entonces yo quería pues como alentarte a continuar todas esas intuiciones que tienes, llevar a cabo esas preguntas. Hablaste de esas fuentes que te encontraste sobre el tabaco a principios del 17, eso suena fantástico en Venezuela, ¿cierto? Eso suena como algo que todos vamos a querer conocer, que apliques todo esto que has llevado a cabo en esas fuentes, creo que también te va a permitir engrandecer tus campos de lectura, de investigación. Y por supuesto, cuando decías con lo de estos otros aspectos un poco más técnicos de filosofía natural y esto, es algo que estaría muy contento de que en algún momento conversáramos para que viéramos precisamente cómo, porque a mí eso me fascinó cuando Medel sacó al fuego, y eso es uno de los temas pues que estoy escribiendo un libro sobre Huarte y por eso lo puse. Dije, Kelly me acabó de dar un regalo gigante, porque entonces yo estaba como que pensando que Huarte era el único, y con Vallés, cuando me muestras que Medel también, entonces aquí, y yo no conocía ese texto, pues lo tenía referenciado, pero nunca me había acercado a él. Entonces, por eso fue que también fui tan incisivo en el capítulo 3, ¿cierto? Porque abrió todas las respuestas que yo quería encontrar. Entonces, de nuevo, insisto, son preguntas que yo me hago, y son más como la ansiedad de querer conversar contigo sobre este aspecto, ¿cierto? Entonces, estaré encantado de que hablemos de ese mundo cosmológico del siglo XVI, y te agradezco mucho, Kelly, por las respuestas. No, gracias a ustedes. Sí, me uno a la exhortación de Andrés a que Kelly siga explorando los muchos caminos, a muchas sendas en que sí, la trocha que estás abriendo en ese, entre esas plantas tropicales. Y hablando de eso, después tendremos que conversar porque en nuestro proyecto de Parque Histórico Arqueológico del Darién, entramos en una etapa con las comunidades en Vera, y con las comunidades Cuna y con las comunidades afro y colonas, en que estamos reflexionando sobre el parque, como parque, es decir, como un jardín botánico decolonial. ¿Sí? Es decir, ¿cómo pensamos, cómo un lugar arqueológico puede ser poblado de plantas que cuenten historias? Y esa historia es del siglo XVI, pero también la historia de la tradición indígena y afro, y cómo ese viaje por un parque arqueológico se vuelva también un viaje por una naturaleza, un paisaje que se ha transformado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tal poder tener momentos donde uno ve cómo podía ser el paisaje de la conquista, tan radicalmente distinto del paisaje de ahora? Eso solo para decirte que no es solo un potencial académico lo que tiene tu trabajo, sino que también yo creo que tiene un potencial que resuena con intereses no académicos. Y ahí, pues, de pronto uno puede hacer una historia pública a partir de las plantas, muy novedoso. Y ahí vamos a ver si te involucramos. Pero ya me estoy saliendo del tema. Volvemos a la sustentación. Muy bien, profesor Paolo y profesor Mateo, muchas gracias. Si no hay más comentarios y Kelly quiere responder algo, o pasaríamos
ya la deliberación. ¿No? Yo quisiera hacer un comentario. Profesor. Sí, Vale, no, pues, en primer lugar, agradecerle a los lectores por sus comentarios. Realmente, tanto Kelly como yo hemos aprendido mucho de sus comentarios. Han sido súper enriquecedores. Es un lujo, como yo lo comentaba con Luis Miguel, poder contar con unas lecturas tan profundas. En segundo lugar, yo le quiero hacer un reconocimiento a Kelly. Ustedes todos lo saben, pero no por sabido se debe callar. Hacer una maestría en Colombia siempre tiene un montón de complicaciones desde lo económico. El no poder contar con las becas adecuadas y todo eso. Así que la gente tiene que trabajar muy duro para poder terminar las tesis. Y yo específicamente, como fui jefe inmediato de Kelly tanto tiempo, sé lo duro que tuvo que trabajar porque yo la exprimí hasta el máximo en el trabajo académico y en el trabajo en la revista. Entonces, Kelly, chapeau. De eso no tenemos duda, Gregorio. Chapeau porque lo hiciste muy bien en la revista y lo hiciste muy bien con la tesis de maestría. Y bueno, y en tercer lugar, agradecerle a Kelly que me haya permitido acompañarla y a la maestría y a la nacional por invitarme a ser asesor, que fue un proceso de mucho aprendizaje para mí. muy bien, profesor Gregorio. Muchas gracias. Bueno, entonces pasamos al último punto. Bueno, no, el último no, perdón. Al punto quinto, que es la evaluación, en la que el director y los asistentes se retiran para permitir la libre deliberación de los jurados. Porque el último ya es la lectura del acta. Muy bien, entonces nos retiramos mientras Y los Fabián nos jurados avisa. Sí, él nos avisa por el WhatsApp. Cuando nos Buenas vuelven. tardes, profesores. Sí, efectivamente, a través de correo electrónico lo estamos haciendo ahora porque a algunas personas no les llegaba la información por WhatsApp. Entonces, en cuanto finalice la deliberación, al correo electrónico les estará llegando la indicación de que ya finalizó la deliberación y que pueden volver a ingresar y aparece nuevamente el enlace, que sería el mismo de hace unas horas. ¿Listo? Perfecto. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces nos retiramos y quedan los jurados deliberando. Gracias. Al último punto del orden del día, que es la lectura del acta, del concepto de los jurados. Entonces dice sesión de sustentación, maestría en historia, Kelly Johanna López Roldán, en Medellín a los 10 días del mes de noviembre del 2020, siendo las 14 horas, se realizó la sustentación de la tesis de maestría en historia, gusto, necesidad y jerarquía, las plantas americanas en las historias naturales sobre el Nuevo Mundo, 1535-1570, presentada por la estudiante Kelly Johanna López Roldán. Estuvieron presentes los profesores jurados de la tesis, el doctor Andrés Vélez Posada, el doctor Pablo Viñolo, el director de la tesis, el doctor Gregorio Andrés Aldarriaga Escobar, y el codirector, el doctor Luis Miguel Córdoba Ochoa, y el doctor Jorge William Montoya Santamaría, quien presidió la defensa en su calidad de representante del Comité Asesor de Posgrado del área curricular. Realizar la presentación y sustentación por parte de la estudiante, las intervenciones y preguntas correspondientes, los jurados, después de deliberar, dan la calificación de aprobado. Firman los profesores y quien preside la sustentación. Luego viene el concepto de los jurados, que dice así. La tesis se enfoca en una cuestión de gran relevancia, que en las últimas décadas ha tomado fuerza a nivel historiográfico. La organización de los conocimientos sobre las plantas americanas y sus usos como alimentos, medicinas y mediadoras religiosas se relacionan en doble vía con las jerarquías sociales en el Nuevo Mundo. Por un lado, sirven como marcadores y diferenciadores sociales. Por otro, los hábitos de los diferentes estamentos de la sociedad colonial influencian las taxonomías naturales.
Consideramos ante este aporte que el trabajo de grado de maestría en historia cumple con todos los requisitos de calidad, innovación y rigor de una investigación histórica autónoma, crítica e informada. Este estudio sobre el proceso de conocimiento europeo de la naturaleza americana en contextos tropicales durante la primera parte del siglo XVI es valioso para la historiografía de las ciencias y del conocimiento desde la Academia Colombiana. Aprobamos favorablemente el trabajo de Kelly Johanna López Roldán y esperamos que sus investigaciones continúen enriqueciendo la historiografía y que ella pueda continuar este camino con una investigación doctoral. En constancia se firma la presente acta. Doctor Jorge William Montoya Santamaría, representante del Comité Asesor de Posgrados, doctor Andrés Vélez Posada, jurado, y doctor Pablo Viñolo, jurado. Luego viene la mención. El acta de sustentación, maestría en historia, Kelly Johanna López Roldán, menciones. Luego de la sustentación y en consideración a los aportes excepcionales que la tesis de maestría hace a los campos teóricos, metodológicos y argumentativos en los que se inscribe la investigación y en el ámbito interdisciplinario con el cual dialoga, los jurados unánimemente deciden solicitar distinción meritoria. Muy bien, en constancia se firma la presente acta, doctor Andrés Vélez Posada, jurado, doctor Pablo Viñolo, jurado. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones, Kelly, felicitaciones, Gregorio. Felicitaciones. Felicitaciones, Kelly. Bravo. Muy bien. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias a los jurados, muchas gracias a codirector también. Gracias. No, el codirector quiere decir algo. El mérito es de Kelly y de Gregorio. El codirector. No, termino. La palabra del codirector. Sí, no. Entonces, que quede en la grabación porque esto queda colgado, que los méritos son de Kelly y de Gregorio, ¿cierto? Es eso. Felicitaciones para ambos, desde luego, claro. Excelente. Y a los jurados, que hacía mucho no vi una defensa tan interesante. Disfruté mucho la presentación de ustedes dos, Andrés y Pablo. Me encantó. Maravilloso. Un lujo, Kelly, de jurados tuviste. Qué bueno. Y de director. Sí, muchísimas gracias a todos, una excelente sustentación, felicitaciones a Kelly, a los profesores Andrés y al profesor Pablo, muchísimas gracias, de verdad que una lectura supremamente atenta, juiciosa, muy enriquecedora, la lectura y los comentarios que hicieron y el diálogo que proponen pues con el trabajo de Kelly para continuar en esta investigación, y al profesor Gregorio también, felicitaciones, muchas gracias a la unidad de informática por el apoyo, a Fabián, a Johanna, como siempre, sí, siempre muy presente, muchísimas gracias. Entonces, si no hay más dudas o comentarios. Excelente, bravo Kelly, de verdad, muy merecido. Felicitaciones, Kelly. A Gregorio Luis Miguel, porque se ve la escuela.